Ay, yo me he venido sin cinturón y la petaca esta no es como pesa, acabo pantalones por las rodillas. Sí, porque yo he cambiado de tipito, pero no de talla de pantalón. Pues como la pongo por debajo de la barriga, pues es la misma que hace 20 años. Bueno, antes de la comida hacíamos un poco de recuerdo, claro, yo llevo viniendo de hace 17 años. O sea, que lo de jóvenes y guapos era de verdad. ¿Eh? Y yo le tengo una especial, además lo digo siempre, ¿eh? Cuando me preguntan, porque claro, la gente me pregunta, oye, ¿y en no sé dónde hay alguien? ¿En no sé dónde hay alguien? Entonces, yo digo siempre, de verdad, lo que ha hecho Andar tiene mucho mérito. No hay comunidades autónomas que tengan una asociación con un centro clínico de referencia, es decir, que la propia asociación del servicio técnico es menos habitual. ¿M? Las hay, pero no es tan habitual. Y luego el equipo es una maravilla. Aparte que son unos cachondos mentales, el sentido del humor en nuestra profesión es determinante, porque sois todos una banda de intensos, y entonces necesitamos profesionales que tengan sentido del humor, pues si no la cosa, madre mía. ¿M? Y estos tienen sentido del humor, lo cual es un indicador de inteligencia. Yo no concibo a alguien inteligente sin sentido del humor. ¿M? Y luego saben mucho, y han ido aprendiendo mucho más de lo que sabían. ¿M? Cuando le he visto a Jesucito, que estaba allí esperándome para tomarnos un vino, le digo, pero Jesús, ¿qué mierda de título es este, tío? TDAH, primaria, secundaria, bachillerato, FP. Dice, no, 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 tú cuenta lo que te dé la gana. No sé quién ha puesto el título. Digo, menos mal, tío, si no, ¿qué quieres que cuente? Aquí como el día de la lotería, bachillerato, primaria. Así que como es un 20 aniversario, el, yo os voy a contar un poco lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos 27 años. ¿Cuántos maestros hay en la sala? Enhorabuena, ¿eh? ¿Cuántos de estos maestros además son padres de niños TDAH? Son pocos. O sea, que hay maestros que vienen como maestros. ¿Cuántos papás tenéis la L de novatos? O sea, de que os acaban de enchufar el asunto este y estáis flipando, claro. Eh, ¿Cuántos ya sois seniors en el asunto? Hay seniors. O sea, que tenemos variedad aquí en el público. Incluso hay algún chaval que no sé cómo lo han engañado. ¿Ha habido negociación ahí o qué? ¿No? Bueno, mirar, yo a lo largo de los años he ido haciendo mucho viaje profesional en el sentido, claro, yo cuando empiezo con mi actividad empiezo con un foco muy concreto que eran los niños con trastornos de lectoescritura. Esta era mi pasión. Los niños disléxicos, yo soy disléxico y me quería dedicar a ayudar a chavales con mi problemática. Y empezando a trabajar con niños con dislexia, trabajaba en colaboración con un neurólogo en Madrid, un tío que era muy potente, Jaime Campos, y me derivaba a chavales. Y entonces ya llegaba un momento que yo le llamaba a Jaime y decía, oye Jaime, estos son disléxicos pero tienen otra pedra. Digo, ¿esto qué es? Bueno, resulta que la otra pedra era el tema del TDA y el TDAH, que por aquel entonces totalmente desconocido. Desconocido de verdad, es decir, en la escuela no sabían de qué iba esta historia. Y yo tampoco, que iniciaba como profesional. Y resulta que cuando en una comida con mi madre le digo, joder, estoy con estos chicos, estoy con Jaime que me está enseñando esto. Y dice, pero hijo, si tú tienes diagnosticado de déficit de atención. Y me saca mi informe. Y tenía diagnóstico de déficit de atención. Digo, anda, si soy del club. ¿Eh? Bueno, el caso es que os decía que yo he hecho la trayectoria personal de 27 años. He partido primero como clínico, trabajando con los chavales directamente. Luego me preocupaba mucho que yo no tenía muy claro cuando hacía protocolos de intervención qué había detrás del protocolo. Es decir, cuando yo actuaba con los chavales, yo sabía hacer los procesos de intervención, pero no tenía claro qué había detrás del proceso, qué estaba interviniendo, ¿no? Y esto me hizo interesarme por la neuro, intentar aprender cómo funcionaba el cerebro, porque para mí era muy importante el no hacer, yo quería hacer trajes a la medida.
¿Qué quiere decir? Que en terapia muchas veces hacemos prêt-à-porter. Esto que cuando vas a una boda y ves a tu primo, el del pueblo, que no se ha puesto un traje en la vida, lleva el de Emilio Tucci y ves que este no va con traje nunca. Pues esto es así un poco en terapia. A veces son trajes de prêt-à-porter que no todos les quedan bien. Y para mí era muy importante como profesional hacer trajes a la medida, ¿no? Y por eso entré en el mundo de la neuro. Esto me ayudó un montón, sin duda ninguna, pero me sacó de un foco que para mí era importantísimo, y es que al final el trabajo que hacemos es un trabajo muy humanista. Es decir, es el cuidado de las personas. Y el acompañar a las personas que están pasando por situaciones o por procesos complicados, no solo los niños, sino los papás también, ¿no? Y ahí hice una reflexión personal de la importancia que tenía para mí la parte humanística de mi actividad profesional. Así que hoy voy a arrancar desde ahí y luego voy poniendo capas, si os parece bien, ¿eh? Hasta cosas más de tips de qué podemos hacer, cómo les podemos echar una mano. Aquí la gente viene por la receta, por la receta, por la receta, ¿eh? ¿Cuál es la capa primera que yo os quiero poner? Mirad, hay un filósofo español que es catalán, Josep María Esquirol, que dice que la condición humana fundamental es la vulnerabilidad. El ser humano se define porque es un animal tremendamente vulnerable. ¿Y en qué somos vulnerables? Pues mira, somos vulnerables en la interacción con el mundo. Somos vulnerables en la interacción con la vida. Somos vulnerables en la interacción con el otro. Y somos vulnerables en nuestra conciencia de la muerte. ¿Y esta vulnerabilidad cómo se traduce? Pues que las cosas nos tocan el alma. ¿Lo entendéis? Que nos tocan el alma. Bien, y esto, Josep María, que tuve la suerte de estar con un seminario con él hace un mes y pico, dice, y esto nos abre unas heridas infinitas, esta vulnerabilidad. Claro, en mi reflexión con la infancia, si hay un conjunto de seres humanos que son tremendamente vulnerables, es la infancia. Y cuando estamos hablando de niños que tienen singularidades neurológicas, estos niños tienen que convivir en ecosistemas que no están diseñados para la singularidad. Están diseñados para los trajes de Emilio Tucci. Con lo cual, normalmente no les quedan bien los trajes. Y esto a veces no es cómodo, ¿lo entendéis? Que uno no va cómodo con el traje. Y es la primera capa que yo os quiero meter, es decir, por encima de cualquier cosa que yo os vaya a contar, para mí es muy importante, tanto profesores como papás, que visualicéis nuestra vulnerabilidad y que en la infancia el factor de vulnerabilidad es infinitamente mayor. ¿Y por qué os digo esto? Pues mira, os digo esto porque hasta hace muy poco tiempo, cuando trabajábamos con TDAH, no teníamos en la cabeza el factor de trauma complejo. ¿Habéis oído hablar del trauma complejo? ¿Os suena? Mirad, un trauma simple, pues tengo la mala suerte que a mi pareja le diagnostican un cáncer y en 2 meses se me va. Eso es un trauma. ¿Lo entendéis? Es un trauma simple, es decir, es un acontecimiento puntual que está ahí, que me genera una situación muy dolosa, muy estresante, traumática, ¿cierto? Bien, pero ¿qué es un trauma complejo? Pues un trauma complejo son situaciones de microtraumas sistematizadas, que están constantemente en mi ecosistema vital. ¿Entendéis que una mujer que sufre maltrato va a sufrir trauma complejo? Tiene una situación traumática, sistematizada en su ecosistema, en diferentes niveles, con diferentes capas. Hay maltrato físico, hay maltrato intelectual, moral, hay indiferencia, dejación. Y esto va provocando situaciones traumáticas. ¿Y qué nos está pasando? Pues que a medida que vamos llegando más al conocimiento del TDAH adulto, nos vamos encontrando mucho esta situación. Entonces, claro, hay una profesional que es Juncal Sevilla, que es compañera, es una psiquiatra de Madrid, es una tía muy interesante, y ella cuenta que esto es como las matriuscas. ¿Conocéis las matriuscas? Claro, te llega el paciente adulto y te cuenta que tiene un problema con el consumo de hachís desde hace muchos años, que se le va la mano con el alcohol por etapas, que tiene muchos problemas en sus relaciones sociales, con su pareja, que es un desastre en el trabajo, que te cuenta la expresión sintomatológica que es más evidente, con la que está conviviendo en el presente. Cuando tú vas tirando del hilo y vas teniendo confianza con esa persona, empieza a salir otra matriusca. Y entonces empieza a salir una matriusca que empieza a explicarte por qué puede estar dándose ese lugar y dices, ahí va, aquí está la biografía de un TDAH.
El fracaso escolar, la exclusión social, las situaciones de conflicto con la familia, esa sensación de fracaso continuado, bla, bla. Y cuando sigues tirando en confianza con estos pacientes, de repente te encuentras una capa por debajo, la matriusca pequeñita, y nos encontramos mucha gente con trauma complejo. Es decir, acumulación de situaciones traumáticas que nadie visualiza y que nadie repara. Cuando un papá pierde los nervios con un niño de 6 años y se le hincha la vena y acorrala a su hijo porque ha perdido el control, eso es un nivel de violencia para un niño tremendo. En su vulnerabilidad, ¿lo entendéis? El padre solo ha perdido el control. Y está justificado en el sentido que el niño me tiene hasta ahí. Porque no es una, ni dos, ni tres. Pero cuando se produce el estallido y el adulto acorrala a un niño de 6 años o le zarandea del brazo o la acogota gritándole, eso es violencia. ¿Lo entendéis? ¿Y qué pasa con la violencia? Pues que las capas de violencia dependen de quién la vive. Porque si mi hijo Mateo con 7 años me llega cabreado como una mona con un palo y me dice que me va a abrir la cabeza, pues yo tengo muy poca percepción de violencia y de miedo. ¿Sabéis por qué? Porque le quito el palo y le reduzco y no va a pasar nada. Pero si un chaval de 16 años me viene con pérdida de control, con un palo y diciendo que me va a romper la cabeza, ojo, ahí la violencia cambia y mi miedo cambia. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que cumpla con lo que está diciendo que puede hacer es muy alta. ¿Entendéis lo que implica para un niño de 6, 7 o lo que implica que un maestro ponga en evidencia a un niño delante de los compañeros? O la peor de las violencias, que es la indiferencia. La indiferencia es la peor de las violencias. ¿Cuántos de nuestros niños sufren indiferencia por parte de sus adultos? En la escuela, papis que se cansan, que ya no puedo más. Y esto es importante que lo visualicéis en esta primera capa que os transmito, ¿no? Es decir, ojo, porque el ser humano es tremendamente vulnerable. Si hay dentro de los seres humanos mayor vulnerabilidad es la etapa de la infancia y la etapa de la vejez. Estas dos horquillas del arranque de la vida y el final de la vida. Y si hay personas con más factor de riesgo para sufrir esta vulnerabilidad, son las personas que tienen singularidades y que los trajes prêt-à-porter no les quedan bien. Así que el primer mensaje que yo os lanzaría es, por encima de tener un niño o una niña TDAH, lo que tienes es un niño o una niña. Y por encima de todo, en mi acto de educar, educar es acompañar. Hay dos acepciones maravillosas del origen de la palabra educar. Uno es, educar es alimentar y nutrir. ¿De qué tengo que alimentar y nutrir cuando educo a mi hijo? Pues de valores. Es una tabula rasa, ¿entendéis? Es un potencial de ser humano, pero no es todavía un ser humano. Le tengo que nutrir de valores. Pero la otra parte de educar es acompañar y guiar. Así que papis y mamis y profesores, yo os pediría que hicierais una reflexión cómo estás acompañando y cómo estás guiando. Porque el cómo tú acompañas y cómo tú guías va a determinar en gran medida cómo vive él el inicio de su vida en este marco de la vulnerabilidad. Esta es la primera reflexión que yo os quiero lanzar. Bien, me voy a otra capa. Cuando hablamos de TDAH siempre ponemos mucho foco en lo que es lo neurológico, lo biológico, los síntomas, la repercusión de síntomas. Y yo de un tiempo a esta parte vengo reivindicando en los congresos de TDAH que cuando estamos hablando del TDAH desde el cerebro, desde los síntomas y las repercusiones, lo que estamos haciendo es deshumanizar a las personas que tienen TDAH. Ponemos el cerebro por delante de la persona. Esto es una equivocación. Hay que enmarcar lo que es un TDAH dentro de lo que es el desarrollo de un ser humano. Y esto es lo que voy a hacer ahora en esta primera fase, antes del descanso. Si os parece bien, es entendamos lo que implica disfunción en la región del cerebro que atesora las funciones ejecutivas. ¿Cómo condiciona eso el desarrollo de un ser humano? Desde el punto de vista del desarrollo de su carácter, desde el punto de vista de la inteligencia que va a tener, de las experiencias vitales. Así que vamos a empezar explicando esto. Bien, con lo cual no se puede entender las funciones ejecutivas si no las enmarcamos. ¿Y dónde hay que enmarcarlas? En la inteligencia humana. ¿Y qué es lo que hay que entender? ¿Cómo funciona la inteligencia humana? Como yo vea que despertáis al niño de un codazo, lleváis un capón.
Sí, mamá, de blanco. O sea, si el chaval pega un cabezazo, le dejáis en paz. ¿Eh? Porque lo normal es que pegue un cabezazo. Bien. ¿Qué creéis que pone en marcha el cacharreo neurológico? Es decir, el que activéis emociones, que tengáis pensamientos, que toméis decisiones, que algunas las llevéis a la acción. ¿Qué creéis que lo pone en marcha? Se pueden decir chorradas, no pasa nada, que no se está grabando. ¿Qué creéis que lo pone en marcha? ¿Que el cerebro cacharree? ¿El interés? ¿La necesidad? ¿Las relaciones con los otros? ¿Los estímulos que hay fuera? Vale, pues no. No pasa nada, si estamos para aprender. Lo que pone en marcha todo el cacharreo es la activación de deseos. El ser humano es un productor en scroll, como los vídeos de YouTube, de deseos. Así se pone en marcha toda acción mental, por la producción de deseos. ¿Tenéis control sobre la producción de vuestros deseos? ¿Alguno de los que estáis aquí podéis controlar la producción de un deseo? Ninguno. Esto, el investigador que nos lo demuestra, un tío que se llama Daniel Kahneman, y nos explica cómo esta parte de la producción mental no tenemos control consciente sobre ello. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los niños y niñas con TDAH producen deseos igual que el resto de seres humanos. Aquí no hay afectación, no son psicópatas. Aquí bien, ¿no? Sus deseos son como los de cualquier otro. Bien, no tenemos control sobre la producción de los deseos y automáticamente que activamos un deseo, lo siguiente que hace el cerebro es activar un cuadro emocional asociado al deseo. Es decir, el deseo puede ser muy miserable, ¿vale? Me hago pipí, tengo frío, me quiero poner una chaquetita, o puede ser un deseo muy elaborado, quiero subir el Everest, montar una asociación para niños con TDAH. Y se activan emociones asociadas al deseo. ¿Tenéis control sobre la producción de vuestras emociones? Ninguno de los que estáis aquí. Los niños y niñas TDAH, como son sapiens sapiens, como vosotros, ni tienen control sobre la activación de sus deseos, ni tienen control sobre la producción de sus emociones. Igual que los que estáis aquí. Así que yo tengo mi deseo, se activa la producción de mis emociones que están asociadas a lo que deseo. ¿Entendéis que las emociones actúan como un cuadro de recompensa futura? Es decir, que yo no deseo ver a mi suegra este finde, yo me llevo bien con la suegra, pero deseo no ver a mi suegra este finde, con lo cual ese deseo activa un cuadro emocional relacionado con el hecho de si consigo no verla, pero también se activa un cuadro emocional relacionado con el hecho de si al final la tengo que ver. ¿Lo entendéis? ¿Más o menos? Bien. Y en el momento que se activa este cuadro emocional, ¿qué hace el ser humano? La siguiente capa de activación es pensar. ¿Y qué pensamos? ¿Cómo conseguir lo que deseamos? Esto es lo que pensamos, somos así de básicos. La primera producción de pensamiento siempre va a estar por del deseo. Así que estamos preparando la cena. Hay evidencia clara de que estamos preparando la cena, porque se nos ve preparar la cena y poner la mesa. Y entonces veo a mi cabronazo que baja, abre el congelador y trinca un helado. Digo, sí, sí. Él estaba en su cuarto. Le viene un picazo de hambre. Se le activa el deseo de comer algo, no cualquier cosa, un helado, porque hemos ido al mercado ayer y hemos pillado helados. Y se activan las emociones, hostia, un fire, helado. Producción de pensamiento, es un niño capaz, inteligente y razona, dice, pues baja y cógete un helado. Hasta aquí todo bien, Australopithecus. Claro, cuando no tienen TDAH, que les pasa lo mismo. Desear helado, se emociona, hostia, un heladito ahora, piensa, y pues bájate y cógete un helado. Pero si no tiene el TDAH, se le activa la otra capa, que es la función ejecutiva, y dice, ¿pero dónde coño vas tú por un helado si vamos a cenar? Dice, ¿cuándo te dejan a ti tomar un helado entre diarios? Y mucho menos con la cena. El nuestro no, el nuestro directo a la nevera. A por el helado. Sí, sí, y además estos tienen un gen, ellos y ellas, han nacido para ser abogados de películas americanas, de abogados. O sea, encuentran la fisura a la norma y cuando tú llegas dices, ¿de dónde vas? Y dices, por un helado.
Dice, ¿cómo un helado si vamos a cenar? Dice, ¿qué más da que me lo tome antes o después? Dice, pero si es que no te lo vas a tomar después. Dice, pues eso pues me lo tomo antes. Entonces te vuelven loco, te vuelven loco. Pero ¿entendéis la capa de producción de deseo como cualquier niño? La capa de activación emocional como cualquier niño. La producción de pensamiento como cualquier niño. Lo que pasa es que se queda en el formato Australopithecus y no saltan a Sapiens Sapiens. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño parón porque ya hemos visto la activación del deseo, ¿verdad? La activación emocional y la producción de pensamiento. Bien, ¿cómo producimos pensamiento? La mayoría del pensamiento humano lo producimos con lenguaje. Es una singularidad que tenemos como especie animal. La mayoría de nuestro pensamiento lo producimos con lenguaje. Los niños TDAH, fíjate, el 40% de ellos tienen algún tipo de trastorno de lenguaje. Hay niños TDAH que tienen dislexia, casi el 40% de la población TDAH es disléxica, es decir, que no tiene una pedra, tiene varias, lo cual hace mucho más compleja la intervención desde el punto de vista académico, educativo. Muchos niños TDAH tienen trastornos del desarrollo del lenguaje, es decir, afectaciones del lenguaje oral. Es decir, que si pensamos con lenguaje y encima tengo la función ejecutiva alterada, pues fíjate tú. Menudo lío. Pero venga, vamos a ver cómo producimos este pensamiento a través de las capacidades. Voy a hacer algo que me habéis visto hacer aquí en Tudela 28.000 veces, pero lo vamos a volver a hacer. Te ha tocado a ti, macho. Sí. Que te veo a gusto ahí bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Pachi, tú eres de Sevilla, ¿no? Pachi, dime en qué es igual o en qué se parece una pera y una manzana. ¿Cómo se nota que no sois de diversidad? En las aulas de diversidad respetamos absolutamente todo. Pachi, efectivamente tienen rabo, pero también lo tienen los gatos y no tiene nada que ver con el asunto. Venga, ¿en qué son igual, en qué se parece una pera y una manzana, aparte del rabo? En la piel. Oye, ¿y en qué es igual, en qué se parece? ¿Este es el tuyo? ¿Es tu contrario? Sí. ¿Tienes un hijo con TDAH? Sí. ¿Sabes que la mayoría de los niños con TDAH tienen un padre con TDAH, no? No, o sea, yo te lo digo, pues si no lo sabías, te lo voy contando. Pachi, ¿en qué es igual o en qué se parece una manzana, una pera, un plátano, una sandía y una piña? ¿En qué son todos ellos iguales? Son frutas. Bien, esto que acaba de ocurrir con Pachi, esto es lo normal en un niño con impulsividad. Cuando yo te digo en qué es igual o en qué se parece una pera y una manzana, que es una prueba que se hace cuando evaluamos a los niños cociente intelectual, para medir un razonamiento, se llama razonamiento conceptual, yo le digo al niño en qué es igual o en qué se parece, como el niño es impulsivo, como Pachi, se queda con qué es igual, clac. Y al quedarse con qué es igual, deja de procesar la información. Es lo mismo que les ocurre cuando les decís algo en casa con varias informaciones. Dice, vete a tu cuarto y recoge de una puta vez el pijama que has dejado tirado desde ayer y dile a tu hermana que venga a cenar. Él hace como un mix de procesamiento y recoge a la hermana y baja el pijama a cenar. Y tú flipas y dices, pero... sí, son niños que tienen las capacidades mentales, no tienen correlación con el TDAH desde el punto de vista que el 20% de los niños TDAH tienen capacidades límite, el 60% de niños TDAH tienen capacidades dentro del rango norma-aula y un 20% de TDAH tienen capacidades altas, por decirlo de alguna manera. ¿Entendéis? Igual que la población normativa. El 15% capacidades medias bajitas, límites, el 60% capacidades normativas medias altas y el 20% capacidades óptimas o en sobredotación. Igual que los TDAH. No hay correlación, no hay estas chorradas, ¿no? Es que el TDAH es mucho más creativo, mucho más listo. ¿Qué gilipolleces me estáis contando? No hay correlación. Pero sí hay una diferencia, Pachi, que aunque tú tengas las capacidades bien, tu sistema de procesamiento de información no solamente depende de tu capacidad de razonamiento, depende de tu función ejecutiva. Y si él interrumpe el procesamiento cuando escuchan que es igual, cuando razona con este dato y procesa con este dato, piel, rabo, semilla, color. Pero yo cuando a Pachi le digo en que es igual una pera, una manzana, un plátano, una piña y una sandía,
donde ya las cosas no son tan evidentes desde el punto de vista físico, entonces Pachi dice, eureka, que son frutas. ¿Lo entendéis? Pero si yo no entiendo cómo Pachi procesa y estamos en un examen, Pachi, después de haberse pegado una paliza ayer con la mierda de lo de las frutas y no sé qué, no sé cuántos, me catea el examen. Y cuando yo no atiendo esa situación, cuando no atiendo profesionalmente a esa situación, lo que estoy es siendo indiferente con la situación de Pachi, que es un mecanismo de violencia en la infancia, la indiferencia. ¿Lo entendéis? A mí me da igual. Tengo 25 más, Pachi. Bien, ¿en qué es igual una pera y una manzana? ¿En qué son frutas, un gato y un ratón? ¿En qué son igual un gato y un ratón, Olga? Hombre, es que Olga trabaja conmigo. Algo sabe. Son animales. Bien, una capacidad, papás, las capacidades mentales son procesos de razonamiento. Si un niño cuando yo le pregunto en qué es igual una pera o una manzana me dice rabo, piel, semilla, color, pero no me dice frutas, lo que me está indicando que no tiene la capacidad de establecer un proceso de razonamiento que le permita encontrar una asociación conceptual. ¿Eso qué implica en la vida real? Pues que ese niño podrá entender que el Sol es redondo y amarillo, pero no podrá entender que el Sol es un astro de la Vía Láctea. ¿Lo entendéis? Bueno, estas son las capacidades. Los niños con TDAH no tienen problemas en sus capacidades y si las tienen no es por ser TDAH, es porque les ha tocado esa China. Pero ¿por qué os pongo lo de las capacidades sobre la mesa? Papás y mamás y profesores. Las capacidades mentales, los procesos de razonamiento no son estáticos. Son un elemento determinante en la inteligencia de una persona, igual que sus emociones, igual que sus deseos. Pero las capacidades no son estáticas, son dinámicas. Es decir, que Pachi, tú y yo trabajando un año, te pongo como una moto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cerebro puede mejorar sus capacidades. ¿Y sabéis cómo mejora las capacidades del cerebro humano? Las capacidades de razonamiento resolviendo problemas. Es la única manera conocida de estimular las capacidades es resolviendo problemas. Pero resolviendo problemas de cualquier manera, no, resolviendo problemas de cualquier manera, no. Venga, te ha tocado por saludarme antes. ¿Ahorita crees que la intimidad te ibas a quedar tú así, eh? ¿Cómo te llamabas? Serena. Sí, estate serena, que es Serena la que va, ¿eh? Serena, venga. Vas a hacer una actividad conmigo, te pones de pie, no hace falta que vengas aquí, no te voy a exponer demasiado, te pones de pie. Observar todos a Serena, solo quiero que la observéis y luego cuando terminemos la actividad, después de observarla, sacamos conclusiones. ¿Os parece bien? ¿Estás cómoda, Serena? ¿Expuesta? Con tranquilidad. El de Serena también es TDAH, que me lo ha dicho, que está diagnosticado. Te lo digo por crear grupi. Que no te creas que estás sola en la sala, que hay un montón de pachis aquí. Estás Serena, ¿no? Mira, esta es una actividad muy tonta. Muchos la habéis visto, pero lo vamos a hacer con ella. Mano izquierda. Tienes que girar el volante 2 veces a la izquierda, 2 veces a la derecha. 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Hasta que yo te diga que pares, ¿vale? 2 a la izquierda, lo observamos a ella, no a mí, jodidos. Estoy diciendo, observarla a ella. ¿Cómo se nota? Soy padre de TDAH. Sigue. 2 a la izquierda, 2 a la derecha. 2 más 2, más 5, menos 2, 14 por 16. Para. Cuando yo le digo a Serena, 2 giros a la izquierda, 2 giros a la derecha, eso no está en piloto automático. ¿Lo entendéis? No es un hábito mental, no es un procedimiento que tenga en piloto automático. Lo cual implica que tiene que dedicar muchos recursos de su función ejecutiva a tomar conciencia de la instrucción que yo le he dado. Mano izquierda, 2 giros de izquierda, 2 giros derecha. ¿Lo entendéis? Sin embargo, sumar y restar iba así. ¿Por qué? Porque no tiene que utilizar la función ejecutiva, no tiene que tomar conciencia y control sobre los procesos de pensamiento, lo tiene en piloto automático. Pero cuando le digo 14 por 16, como es un paquete en cálculo mental, y estabas ya poniendo tus recursos de la función ejecutiva en controlar mentalmente 2 izquierda,
2 derecha, entonces tú necesitas o hago una cosa o hago otra, nene. Es decir, o me dejas que la manita se quede quieta para poder coger en mi función ejecutiva y decir 14 por 16, 6 por 4, 6 por... ¿Por qué os digo esto? Porque los niños TDAH pueden tener capacidades de razonamiento como el resto de niños, pero las capacidades dependen de la colaboración de la función ejecutiva. ¿Creéis que ella no puede multiplicar 16 por 14? ¿Que no tiene la capacidad para hacerlo? La tiene. Pero estoy haciéndole una sobreexigencia a su función ejecutiva. Con lo cual, ¿está siendo capaz de hacerlo? No está siendo capaz de hacerlo. Bien, te puedes sentar. Muchas thank yous. Bien, ¿recordáis que las capacidades mentales se pueden estimular? Y que un niño que tiene una capacidad media puede pasar a una capacidad media alta y que un niño con una capacidad media puede pasar a una capacidad media superior. ¿Y esto es resolviendo problemas? Bueno, pues ¿cómo estimulamos las capacidades, papás y profes? Las capacidades para estimularlos, lo primero que hay que hacer es entrenar todo lo que sean procedimientos mecánicos para que el cerebro no tenga que pensar en ello. Y así liberar recursos de alto nivel. ¿Y cómo se hace esto? Serena. Se hace repitiendo. Es poco sexy. Hay que repetir y repetir y repetir. Profes, pero no se repite de cualquier manera. Y esto os lo digo a los profesores, yo lo digo a los papás. Cuando yo quiero que un niño afiance un procedimiento, papis, el procedimiento de juntar la L con la A para leer, o de sumar, o de restar, o de lo que sea, la pauta es poca carga, poca intensidad, alternancia, hoy sí, mañana no, al otro sí, al otro no, al otro sí, al otro no, y transversalidad. ¿Qué implica eso? Que te suena chino, Serena, no te preocupes que yo te lo voy a traducir. Nos vamos a aprender a abrochar los cordones, ¿de acuerdo? Nos aprendemos a abrochar los cordones y todos veis en los niños torpeza y lentitud. Al inicio aprendes a abrochar los cordones. ¿Todos veis torpeza y lentitud? ¿Seguro? Perfecto. Nos abrochamos los cordones, nos abrochamos los cordones, nos abrochamos los cordones y vamos viendo que mejoran en eficacia aunque persiste la lentitud. Vamos viendo que cada vez son más eficaces, pero persiste la lentitud. Bien, nos abrochamos los cordones, nos abrochamos los cordones, nos abrochamos los cordones y ya veo que la eficacia está consolidada, incluso que si se equivoca es capaz de autocorregirse y está mejorando algo la velocidad. Nos abrochamos y ya vemos que la eficacia está consolidada y la velocidad ya es buena. Que incluso se abrocha los cordones hablando conmigo sin mirarse las manos mientras abrocha los cordones. ¿Hemos visto el procedimiento en piloto automático? ¿Cómo ya está en piloto automático? Bien. Cuando el cerebro va a hacer esto, profes de niños TDAH y de niños no TDAH. Lo que pasa es que con los niños TDAH es tremendamente sensible esto que os voy a contar. Con todos los alumnos, pero con ellos muchos más. Cuando el cerebro hace esto, lo que hace es montar un equipo. Monta un equipo. ¿Y qué jugadores participan en ese equipo? Pues jugadores neurológicos. ¿Y de qué departamentos? Pues de porteros. Yo no soy futbolero, pero bueno. Vamos a tener que seleccionar porteros para el equipo, ¿verdad? Defensas, mediocentros y delanteros. Y entonces, ¿dónde voy a buscar a mis porteros? Al departamento motor. El cerebro tiene un departamento funcional que es el departamento funcional motor. ¿Sois capaces de hacer cosas motrices? Bueno, pues hay un departamento motor. Luego hay otro departamento sensorial. Olfato, gusto, tacto. Luego hay otro departamento lingüístico. Y luego hay otro departamento que es ejecutivo, las funciones ejecutivas. ¿Pillamos los 4 departamentos? Cuando yo me voy a abrochar los cordones, ¿voy a necesitar jugadores del departamento motor? Sí. Cuando yo me voy a abrochar los cordones, ¿voy a necesitar jugadores del departamento sensorial? Sí. ¿Y del departamento lingüístico? Sí, sí, sí. El cerebro siempre coge jugadores de los 4 departamentos. Lo que pasa es que si yo voy a aprender a leer, del departamento lingüístico voy a coger un montón de jugadores. Y si voy a aprender a abrocharme los cordones, voy a coger muchos más jugadores del departamento motor. Pero los mismos jugadores que si aprendiera a montar en bici o otros.
Otros, porque para aprender a abrochar los cordones voy a necesitar jugadores de motricidad fina, ¿verdad? Y para montar en bici jugadores de motricidad gruesa, ¿cierto? Con lo cual llega el entrenador, una singularidad neurológica, un entrenador que hay en el cerebro, llega al departamento motor y dice, tú y tú, venir conmigo, que vamos a montar un equipito. Pero el entrenador no sabe cuáles de los elementos que ha seleccionado es el que le va a servir para el equipo. ¿Hasta aquí bien? Llego al departamento sensorial y le digo, tú, venir conmigo. Llego al lingüístico, tú, venir conmigo. Y llego al ejecutivo y digo, todo el equipo ejecutivo conmigo. Todo el equipo ejecutivo. Niños con disfunción ejecutiva. ¿Entendéis? Bien, aprendemos abrochando los zapatos, los cordones. Torpeza y lentitud. ¿Por qué torpeza y lentitud? Porque los jugadores porteros todavía no saben hacer esa tarea, tienen que aprender a hacer esa tarea. Por eso veis la torpeza, ¿lo entendéis? Y lentitud, porque cuando uno no sabe hacer algo todavía, ¿cómo lo hace? ¿Rápido o lento? Lento, debiéramos hacerlo siempre lento cuando estamos aprendiendo. ¿Ok? Bien, pero ya veo que se abrocha los cordones y está perdiendo la torpeza, cada vez más eficaz. ¿Qué ha pasado dentro del cerebro? Que de los porteros, tú y tú para casa. Y se queda Olguita de portero. Es la que me vale para esto. Y del departamento sensorial, tú para casa y se os quedáis vosotros. Cuando vais viendo eficacia, lo que está ocurriendo en el cerebro es que los elementos funcionales eficaces para hacer esa tarea han sido seleccionados. ¿Lo entendéis? Y dejan de participar los otros. Deja de haber torpeza, pero sigue habiendo lentitud. ¿Qué pasa cuando deja de haber torpeza? Cuando deja de haber torpeza es que los elementos funcionales ya no solamente han sido seleccionados, sino que ya saben hacer lo que tienen que hacer. El portero ya sabe sus dinámicas de portero, sus destrezas de portero, los defensas las suyas, los centrocampistas las suyas y los delanteros las suyas. ¿Veis la eficacia? Ya hemos seleccionado quién tiene que participar. Una vez seleccionados ya saben lo que tienen que hacer, ya han aprendido por repetición. Y ahora empieza la velocidad. Profes, cuando trabajamos procedimientos con los niños, tenemos la manía de hacer mucha carga. 10 ejercicios de sumas y restas para casa. Digo, ¿10 para qué? ¿10 para qué? Poca carga, 2 ejercicios de suma. Poca intensidad. La intensidad implica que como les meto 10 de suma y la de inglés 5 verbos y el otro una redacción y el otro no sé qué, les estoy metiendo intensidad. ¿Entendéis? Alternancia, profes, alternancia. No es que la de mates está el lunes y el martes. Entonces el lunes manda 10 ejercicios y el martes también manda 10 ejercicios. Digo, ¿para qué? ¿En qué basas esa decisión? En 20 años de experiencia, digo, ya 20 años haciéndolo mal, jodía, 20 años haciéndolo mal, que esto está publicado desde los años 70. Que no es un invento novedoso. ¿Qué pasa si yo meto mucha carga y mucha intensidad? ¿Sabéis lo que ocurre? Lo que ocurre si meto mucha carga y mucha intensidad es que elementos funcionales que no son los eficaces para hacer esa tarea, sin embargo, a corto plazo, responden mejor al estrés de esa tarea. Así que no se queda Olga, que es la que valdría para esto, sino que selecciona esta otra porque responde mejor al estrés. Y esto es lo que provocamos con la carga y la intensidad, la carga y la intensidad. Poca carga, poca intensidad. Alternancia es fundamental, la alternancia se llama el fenómeno de olvido, está estudiadísimo. El lunes 2 ejercicios, el martes ni se tocan los ejercicios de suma. El miércoles 2 ejercicios, el jueves ni se tocan los ejercicios de suma. El viernes 2 ejercicios, el sábado ni se tocan 2 ejercicios de suma. Y hasta que no vea que el procedimiento ya se hace con eficacia, no puedo pasar a intensidad y carga. Cuando ya veo que el procedimiento es adecuado, cambia la pauta de entrenamiento. Repetición, repetición, con carga e intensidad. ¿Por qué? Porque ya no tiene que seleccionar el elemento adecuado, ya no tiene que aprender a hacer su tarea, ahora lo que tienen que hacer es aprender a conectarse en red. Y trabajar holísticamente en red y liberar una cosa que se llama mielina. Y eso solo se hace porque le obligo al cerebro a repetir el mismo patrón. ¡Pap! ¡Pap! Siempre igual, los mismos músicos, en el mismo tempo, a la misma vez. ¿Lo entendéis? Bueno, es súper importante para entrenar las capacidades mentales
que los niños trabajen los procedimientos. ¿Qué pasa con TDAH? La única diferencia, profes, con TDAH es que siguiendo la misma pauta de poca carga, poca intensidad, alternancia y transversalidad, la única diferencia es que el sujeto no TDAH, el número de repeticiones es infinitamente menor al sujeto TDAH. ¿Entendéis? Es decir, que este sujeto va a necesitar 120 repeticiones y el sujeto TDAH pues 280 repeticiones. Estoy hablando al pedo que diría un argentino, ¿eh? Lo que sí sabemos es que es mucha más carga de repeticiones. ¿Y por qué es más carga de repeticiones? Porque los jugadores de la función ejecutiva son ineficaces en ese cerebro. ¿Lo entendéis? Y mientras este niño está tomando conciencia cuando hace la repetición de los cordones o de la suma a la resta, o está la función ejecutiva tomando conciencia, el mío 5 de las repeticiones no sabe ni lo que está haciendo con las manos. Y lo veo con los cordones, digo, ¿qué haces? Céntrate, céntrate. Céntrate en lo que estás haciendo. Digo, si no, si se pudiera centrar no sería TDAH. Sería otra cosa. ¿Entendéis? Necesitan mucha más carga de repetición porque hay muchas de las repeticiones que son ineficaces, no están conectadas a la acción. ¿Más o menos? Bien, pero ahora llega la otra parte de estimular las capacidades mentales. La otra parte de estimular las capacidades mentales se hace resolviendo problemas. ¿Pero resolviendo problemas de cualquier tipo? No, profes, no. Se hace resolviendo problemas de tipo divergente. María y Juan tienen 2 euros diarios cada uno. ¿Cuántos euros tienen entre los dos en un día? No hay divergencia ninguna. Es un problema que solo se puede enunciar de una manera y resolver de una manera con un único resultado. 0 divergencia. Así que llegamos y entrenamos problemas. Eduardo tiene 4 cajas, en cada caja hay 3 pelotas. ¿Cuántas pelotas tiene en total? Digo, guau, súper interesante el problema. Es muy atractivo, muy relacionado con la vida cotidiana. Pero es que el siguiente ejercicio es que María ha comprado 5 bolsas de chuches. No 4 cajas con manzanas, 5 bolsas de chuches. Con 4 chuches cada bolsa. ¡Uhú! Sí, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Si el cerebro no percibe placer, que no es el caso, no todo lo que hay que aprender tiene que generar placer. Esto es una chorrada. Si el cerebro no percibe placer, no percibe necesidad, no entiende que lo que está aprendiendo resuelve un problema de su realidad, tiene una dificultad tremenda para poder anclar eso en las memorias. Pero no solamente eso, sino que cuando hacéis María y Juan tienen tal, y luego otro igual, y luego otro igual, estáis convirtiendo la oportunidad de hacer problemas y lo estáis convirtiendo en entrenamiento procedimental. ¿Y cómo sabemos que lo estáis convirtiendo en entrenamiento procedimental en lugar de entrenamiento del razonamiento? Pues mira, lo sabemos porque la mayoría de los niños normotípicos, sin ninguna dificultad, cuando llegan ya a cuarto, quinto y sexto de primaria, ¿qué es lo que se identifica con las mates? Pues que en la lectura de enunciados buscan en el enunciado un patrón físico que se asocia a la operativa. Y cuando les cambiamos los patrones físicos poniendo historias, son incapaces de razonar y entender qué operativa tienen que hacer. ¿Entendéis? Bien, pues esto en TDAH es más crítico aún. Profes, ¿qué es un problema divergente? Un problema divergente se puede enunciar de diferentes maneras, tiene diferentes procedimientos de ejecución, incluso en algunas ocasiones diferentes resultados. Es decir, que si yo a un grupo de niños de 4 años dibujo un río con una tiza azul en medio de clase, les pongo objetos a un lado del río, geométricos, y les digo, tenéis que cruzar el río sin tocar el agua, ese es un problema divergente. ¿Por qué es divergente? Porque se puede plantear y resolver de formas diferentes. Y hay niños que cogen carrerilla e intentan saltar aquello. Y otros niños que cogen elementos y ta. ¿Más o menos lo que es la divergencia? Eso es lo que estimula las capacidades mentales. ¿Y por qué os cuento todo este rollo patatero? ¿Hasta aquí bien? ¿Me vais cogiendo la onda? ¿Me seguís? Ten cuidado que te pregunto, que estás cabeceando.
¿Me vais siguiendo de verdad? Pararme, si no, yo pongo 1000 ejemplos, ¿Por qué os digo esto? Hago un paréntesis y quiero que esto lo visualicéis profes y lo visualicéis papás. Los países como España que seleccionan al alumnado por año natural, yo tengo un hijo de diciembre que tiene que estar en el aula con niños de enero, febrero y marzo. 11, 10 y 9 meses de ventaja de desarrollo, de neurodesarrollo. ¿Qué nos dicen los estudios? Los estudios nos dicen que yo tengo un niño de enero, febrero, marzo y un niño de diciembre. El niño de enero, febrero, marzo y el niño de diciembre tienen el mismo cociente intelectual. Están en 120, zona óptima, rock and roll, nivelón. Tienen los mismos papás, la misma inversión económica en su educación, misma escuela, mismos profes, mismos procesos, misma carga de trabajo. Tienen un temperamento parecido, son esforzados, disciplinados, trabajadores. Cuando esos niños llegan al año preuniversitario, los niños de enero, febrero, marzo tienen entre 3 y 5 puntos de media por encima del niño de diciembre en las mismas condiciones. Eso es lo que dice la investigación. Solo con 11 meses de desviación. ¿Y dónde está la desviación de neurodesarrollo? No es en la capacidad de razonamiento, porque eran niños de 120 de cociente intelectual, no era en la capacidad. No eran los recursos económicos, no eran el contexto escolar y las oportunidades escolares. ¿Sabéis dónde estaba la desviación de neurodesarrollo? En la función ejecutiva. Las capacidades de organización, planificación, perseverancia, voluntad, control atencional, regulación emocional, control de impulsos. Esa era la diferencia. ¿Sabéis qué desviación estándar tiene un niño y una niña TDAH en el desarrollo de la estructura neurológica que contempla las funciones ejecutivas? 24 meses. 24 meses. ¿Esto qué implica? Pues que son niños tan capaces como el compañero, pero con una desviación de su función ejecutiva de 24 meses. ¿Y esto qué implica? Pues que están siempre con la lengua fuera. Y si encima somos indiferentes a su situación, lo que estamos haciendo es desproteger a esta infancia, que tiene un nivel de vulnerabilidad mucho mayor que la infancia que no tiene singularidades de neurodesarrollo. Así de sencillo. Bien, volvemos para atrás, salimos del KitKat, ¿ok? ¿Qué pasaba? Pues que se me activan los deseos, ¿verdad? Se ponen en marcha las emociones, ¿verdad? Empiezo el proceso de pensamiento. ¿Qué razono? Razono a favor de lo que deseo. Y entonces mi cerebro con su razonamiento encuentra potenciales decisiones. Bueno, y ahora voy a juguetear. Esto me lo habéis visto hacer muchos, con lo cual a muchos nos va a sorprender. Pero voy a juguetear, voy a juguetear contigo. ¿Cómo te llamas? Sí. Patricia. También por saludarme antes. Patricia, voy a juguetear en pro de la ciencia, ¿vale? O sea, que relájate y tranquila, porque esto es a favor de la ciencia y de que esta gente entienda. Entendiendo que tengo un 40% de TDAHs en la sala con sus dificultades de procesamiento de información y atención. Ya verás cómo ahora entienden los jodidos. ¿Estás preparada? Vale, esto es una coña que yo hago siempre para explicar esto. Imaginaos que Patricia me ha dicho, ¿no? Imaginaos que Patricia fuera compañera mía del curso. Y Patricia me pone. Para el que sea un poquito así, como más de otra época, es que me activa los deseos más básicos de especie animal, o sea, los de la procreación. ¿Yo puedo evitar que Patricia me ponga? Hombre, si hay alguien que se siente incómodo por el tema de género, es que siempre hay alguno iluminado que luego me viene con lo de la... No, lo puedo hacer con Iñaki o con Pachi, que yo tengo el problema. Patricia, ¿me pones? ¿Puedo evitarlo? No. ¿Yo puedo evitar ese deseo? No lo puedo evitar. Y se me activan las emociones. Se me activan las emociones, on fire. Como yo ya soy viejuno, Patricia, este deseo ya lo he vivido muchas veces en mi vida, con lo cual tengo un cuadro de emociones asociadas a ese deseo, on fire, contigo, on tal. Y como yo soy un tío trabajadito de terapia, mi capacidad de razonamiento está en zona óptima.
Así que pongo todo mi razonamiento al servicio de mi deseo. Así que, Patricia, si voy con lo que te doy, si voy con lo que te doy. Es decir, que tengo un montón de potenciales decisiones aquí en la parrilla de salida. Patricia, ¿cómo me quieres? ¿Australopithecus o Sapiens Sapiens? ¿Cómo me quieres? En público Sapiens Sapiens, ¿no? En privado lo mismo, Australopithecus, pero en público me quieres Sapiens Sapiens. Haces bien, haces bien. Bien, ¿eso qué implica? Eso implica que cuando a mí se me activa el deseo cuando veo a Patricia en la sala de profesores, que no lo puedo evitar, y se me ponen las emociones allí locas, y me viene todo mi racionamiento con potenciales decisiones de qué hacer con ese deseo, también se me activa la función ejecutiva. Las funciones ejecutivas. Se me activa el córtex prefrontal. Me llega el wifi, Patricia. Y ahí se enchufa la dopamina de forma adecuadita y se me conecta el wifi, clic, y se me activa todo el sistema. ¿Y eso qué me permite? Lo que me permite es tomar conciencia. Profes de niños TDAH, papás y mamás de niños y niñas TDAH. Lo primero que implica tener una disfunción en esta región del cerebro es que van a ser unos inconscientes. ¿Unos inconscientes? Todo el rato, ¿no? A veces están iluminados. Pues hecho es que hay días que está iluminado, que está con la bombilla encendida. Sí. Pero como anécdota, ¿no? O sea, como una cosa como de vez en cuando. Y lo segundo que te permiten las funciones ejecutivas no solamente es tomar conciencia, sino al tomar conciencia, tomar control. Esto es una singularidad del cerebro y la inteligencia humana. No lo tiene ninguna especie animal. Somos la única especie animal con conciencia plena, para nuestra desgracia, con conciencia plena. ¿Y esto tiene algún valor? Tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque lo que me permite es tomar conciencia de mis deseos, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis potenciales decisiones con Patricia, pero también me permite tomar conciencia de elementos que no están empujados por el factor emocional. ¿Lo entendéis? Con lo cual, cuando tengo toda la parte Australopithecus y viene a visitarme mi Sapiens Sapiens que hay en mí, tomo conciencia de todo esto que me está pasando contigo, pero también tomo conciencia de que lo nuestro es muy físico, no es romántico, de que yo estoy comprometido con mi crianza, con mi mujer, que la quiero mucho, que tú estás en un momento chungo de tu vida, estás ahí un poco tal con tu pareja, que yo soy un caballero, que no me voy a meter ahí. ¿Entendéis todo esto que hace la función ejecutiva? Toma conciencia no solamente del proceso mental, sino que toma conciencia de elementos que yo tengo que poner en el diálogo con mi proceso mental que viene empujado por el factor emocional. Y si no, Australopithecus, Patricia. ¿Lo entendéis? Pero ¿qué pasa si no se activa la función ejecutiva? Es decir, que estamos en la fiesta de fin de año del colegio y hemos quedado los compañeros para ir a tomar unas copas y a cenar, y yo ya llevo unas copitas en el cuerpo y entonces me estoy jodiendo el wifi al lóbulo frontal. Y aparece Patricia toatunea. Y entonces mi deseo hace guau, 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 y la emoción hace guau, 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 y mi razonamiento hace guau, 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 guau. Pero mi función ejecutiva no se activa, así que me voy a por el helado a la nevera, aunque la mesa esté puesta. ¿Lo entendéis? Claro, ¿qué pasa ahí? Desde el punto de vista neurofuncional. Tenemos 24 meses de retraso en el desarrollo madurativo de esta estructura neurológica, donde se sustentan, donde emergen las funciones ejecutivas, y además nos falla el wifi. Es decir, menudo lío. No tengo actualizado mi WhatsApp y encima cada 2x3 estoy en un sitio sin wifi. ¿Y eso tiene repercusión? Pues es determinante. En la inteligencia humana, que es el diálogo que tenemos entre nuestros deseos, nuestras emociones, nuestro razonamiento, las potenciales decisiones, el llevarlas a cabo y mantenerlas en el tiempo, la función ejecutiva es la función neurológica que mayor correlación tiene con la inteligencia de una persona. Así que los TDAH pueden ser muy capaces desde el punto de vista de razonamiento, pero muy poco inteligentes. ¿Y por qué muy poco inteligentes? Porque si yo no tomo conciencia de la repercusión de mis decisiones, una buena inteligencia, Patricia, ¿sabes por qué se define? No por su capacidad de resolver ecuaciones de 5º grado. Una buena inteligencia se define por la capacidad de tomar buenas decisiones.
Y además de tomar buenas decisiones, de que esas decisiones te beneficien a ti y a la mayoría de los que conviven contigo. Y además que de alguna manera te aproximen a algo parecido a la felicidad. Nuestros niños y niñas toman malas decisiones. Estas decisiones, además, tienen repercusiones que no les aproximan a la felicidad ni hacen felices a los que les rodean. ¿Lo entendemos esto bien? Bien, ¿y por qué os digo esto? Pues claro, profes, cuando yo tengo niños con TDAH dentro del aula, se produce un factor de desprotección de la infancia, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala intención. Yo soy súper pro profes, estoy todo el puñetero día trabajando con los profes. Pero si hay que visualizar las cosas, vamos a pensar en esto. Si yo tengo un niño que le voy a poner un reto a este niño y el reto es que vamos a aprender a montar en bicicleta. ¿Visualicéis el reto? Aprender a montar en bicicleta. Pero ese niño tiene unas competencias, las competencias son unos conocimientos, unas habilidades, unas destrezas, que en relación a montar en bicicleta sus competencias son muy bajitas, porque este niño todavía no sabe andar bien. ¿Visualizáis el reto? Aprender a montar en bicicleta. ¿Y veis lo lejos que está a nivel de competencia un niño que todavía no sabe andar bien para aprender a montar en bicicleta? ¿Lo veis? Esta distancia entre la competencia del niño, conocimiento, habilidades y destrezas, y el reto, se va a traducir en la vida real en mucho esfuerzo y mucho tiempo implicado con ese esfuerzo. ¿Entendéis que tiene que subir toda esta cuesta? ¿Más o menos? Bien, cuando se produce este ecosistema, donde los retos siempre están muy por encima de mis competencias, el 80 y tantos % de los seres humanos del planeta, quitando los que vienen de la cultura de plantación del arroz, esto vengo otro día, yo os cuento este rollo de lo del arroz, pero no voy a meter esta capa porque os vuelvo locos, el 80 y tantos % de los seres humanos ante este ecosistema abandona la búsqueda del reto. Y no abandona de cualquier manera, profesores, abandonamos con ansiedad. Población TDAH es el grupo infanto-juvenil con mayor prevalencia en trastornos ansiógeno-depresivos y estrés. Abandonan con ansiedad. Claro, y abandonan con ansiedad, ¿por qué? Porque la mamá que está detrás de la mamá. Sí, es que esto lo voy a investigar. Esto ya os lo conté la última vez que vine. Lo del dedo, ¿no os lo conté? ¿Os acordáis? Yo señalo así, la gente flipa. No sé si el de atrás, pero yo hago así con el dedo y es un flipe. Digo, yo, sí, tú. Esto lo tengo que investigar yo, tengo que ver qué pasa con esto. Sí, tú. No eres la de blanco, relájate que es la otra mamá. Es la de atrás. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Que no, que es la mamá de adelante. Mi dedo no está funcionando. Mónica. ¿Cómo se llama tu perla? Daniel. Daniel, ¿le meto caña a tu madre? A saco. A saco, ¿no? Tienes una lista de cosas ahí guay, ¿no? Voy a por ello. Mónica, ¿no? Mira, Mónica, un error habitual de los papás de niños TDAH es que ponéis en la cabeza la expectativa respecto a lo que les puedo pedir y lo que no les puedo pedir en dos variables. Una variable es lo listos que son. La listeza. Porque yo sé que es listo por cómo razona, porque cuando quiere bien que razona, porque viendo la tele bien que razona, porque cuando está montando el Lego bien que razona. Lo listos que son, que yo lo sé. Y la otra variable es la edad cronológica. La edad cronológica. Es que manda huevos que con 12 años tenga que estar yo detrás para que se lave los dientes. Es que es acojonante que con 12 años tenga que seguir detrás de él para que se duche. No pasa nada, Mónica, te pasa a ti y a todos los demás. Ponemos la perspectiva de edad cronológica y la listeza. Así que cuando... ¿Cómo te llamas tú, tío? No, tú no. Estoy con Mónica y su hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Mónica? Daniel. Así que cuando Mónica le dice a Daniel que hay que hacerse la cama por la mañana, porque es muy sensato,
como no tienes otras cosas en las que trabajar con él, lo de la cama es muy relevante, gasta ahí energía, cuando dice que tiene que hacer la cama por la mañana, pues claro, es un flipe, porque con la edad que tiene Daniel tiene que poderse hacer la cama por la mañana. Y además, si yo le digo a Daniel que nos vamos para su fútbol el sábado, el cabrón se levanta corriendo y se hace la cama echando leches. O sea, que sabe hacer la cama, que eso lo sé yo. ¿Verdad, Mónica? ¿Qué te pasa? ¿Mm? Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Mónica? Que las cosas que les pedimos en la rutina de casa ni tienen que ver con la listeza ni tienen que ver con la cronológica. Tienen que ver con la función ejecutiva. Es decir, que cuando yo le digo a Daniel, vete haciendo la cama, que nos vamos al partido de fútbol, que es lo que le encanta, o no sé lo que le encanta a Daniel, pero algo que le motiva a mogollón, y el tío tarda 5 minutos en hacerse la cama, se viste solo sin que yo tenga que estar detrás de él, y encima guarda el pijama. Flipo en colores y Daniel me está tomando el pelo. Porque cuando yo le digo a Daniel, Daniel, vete haciendo la cama y vístete, que voy preparando el desayuno, que hay que irse para el cole. Y entonces Mónica llega al cuarto 10 minutos después, pensando que Daniel ya está estirando la cama con la ropa puesta. Y Daniel está en calzoncillos, tumbado en el suelo, haciendo no sé qué con su tenis. Y entonces Mónica flipa y no entiende nada. ¿Sabes lo que le ha pasado a Mónica? Que cuando tú le dices a Dani que se vaya vistiendo y llega a la cama, que nos vamos para no sé qué, que le mola mogollón, Daniel está enchufado en ese canal de información, con lo cual está poniendo todos los recursos de capacidad que tiene y los procedimientos aprendidos, como ponerse los calcetines, al servicio de ese canal. Pero cuando tú le dices que se vaya preparando y haga la camita y se vista, que voy preparando el desayuno, que hay que ir para el cole, el tenis, de repente, es una cosa muy interesante porque es el destructor imperial de Star Wars. Con lo cual, Dani cambia de canal porque le viene ese deseo. Y entonces pones todos sus recursos de capacidad al servicio del tenis como destructor imperial, y allí que está tumbado en calzoncillos en el suelo con su tenis, flipando, y Mónica flipa más, claro, no entiende nada. Entonces va corriendo a su marido, mira, ves tú, porque yo le mato, porque este es gilipollas. Sí, pero este ecosistema dentro de los chascarrillos, ¿qué implica? Que yo tengo a estos niños en el ecosistema familiar constantemente pidiéndoles retos que están muy por encima de sus competencias. Porque estos retos de la rutina de casa no tienen nada que ver ni con la listeza ni con la A, sino con la función ejecutiva. Organización, planificación, que no se te vaya la olla, estate atento a lo que tienes que estar atento, persevera en eso, no lo abandones, no dejes esto por medio. ¿Lo entendéis? ¿Y sabes lo que pasa con eso, Mónica? Cuando yo tengo a una persona sistemáticamente en un ecosistema donde el reto supera constantemente su competencia, ocurren dos cosas muy serias. Uno, que les hago irresponsables. Porque ¿sabéis lo que es ser responsables? Ser responsable es poder responder adecuadamente a lo que la cosa demanda. Así que cuando yo les estoy pidiendo que respondan adecuadamente a lo que la cosa demanda, que es que lleven su agenda, sí, José, si solo le pido la agenda, si solo le pido que apunten la agenda, con 13 años no me puedes decir que esto me estoy pasando de competencia. Digo, sí, te estás pasando, pero 3 pueblos de competencia. Porque resulta que lo que tiene que apuntar en la agenda la profe, con muy buen carácter y muy previsora la profe, lo ha dicho antes de empezar la clase para que no se me despiste nadie. Pero es que mi Dani, al empezar la clase, está él todavía procesando información del patio. Del patio. Porque no sé quién la ha dicho, porque la ha dejado de decir, porque no sé qué. Y Dani está procesando lo del patio. Y la profe, con muy buena lid, está diciendo lo de, oye, no os olvidéis mañana que hay que traer no sé qué, no sé cuánto. Está. Dani está desconectado de eso. O no, la profe espera terminar la clase y el profe para decir los deberes. Los deberes al final de la clase. Dani al final de la clase, o sea, destructor imperial, destructor imperial. O sea, está como loco porque termina aquello desde hace 20 minutos. Si lo que viene es un patio y van a echar un partidito, o lo que viene es que nos vamos para casa en la agenda. Pero si es que coja apuntes, si solo le pido que coja apuntes.
Digo, mirar, hay una singularidad en la concentración, que ahora hablaremos de la concentración. Hay una singularidad muy compleja en la concentración, en la capacidad de control voluntario de la atención. Es posiblemente la acción de la concentración más compleja, que es cuando los niños están en primaria, papás, los profes dictan, que es una cosa muy moderna de hace 10 años. Entonces, los profes dictan y entonces van a un ritmo para que todos los chavalines y las chavalinas puedan copiarlo. Incluso algunos profes que son buena gente preguntan si todo el mundo ha terminado y si no han terminado, pues se adaptan la cosa y dicen, ¿dónde te has quedado? Y te sigo dictando. Pero cuando llegan a secundaria los profes hablan, ya no dictan. Y el niño tiene que coger apuntes. ¿Y eso qué implica? Que mi sistema tiene que tener una parte del sistema de atención en el canal de lo que dice el profe y otro canal en alternancia. ¿Y sabéis lo que nos dice la investigación cuando hacemos las pruebas de concentración a estos niños? Y medimos esto. Pues que es posiblemente la tarea de mayor dificultad para un niño con déficit de atención. ¿Y cómo se traduce esa dificultad? O tengo el canal que está en el profe, o como me baja el canal de coger apuntes y tarda un minuto en coger apuntes, cuando termino de coger apuntes ya no sé qué coño está contando el profe. ¿Y entonces qué pasa? Pues que de forma natural seleccionan quedarse con el canal del profe. Y termina la clase y no ha cogido ni un puñetero apunte. ¿Y se ha enterado de lo que ha dicho el profe? Sí, se ha enterado de lo que ha dicho el profe. ¿Se acuerda de lo que se ha enterado? Ni de puta coña se acuerda de lo que se ha enterado. Pero cuando el profe lo está diciendo se ha enterado, porque tiene la capacidad. Y el rato que estaba atento se ha enterado. Cuando termina la clase, ¿se acuerda de lo que se ha enterado? Ni de coña, se acuerda de lo que se ha enterado. ¿Y los otros se acuerdan de lo que se ha enterado? Pues muy pocos, pero tienen apuntes. Y Dani ni se acuerda de lo que se ha enterado ni lleva los apuntes. Y esto os puede parecer una chorrada, pero volvemos a meterles a estos niños una capa en su entorno escolar donde estamos constantemente pidiéndoles cosas que están por encima de su competencia. Ahí sí yo voy a una profe y le digo que le deje llevar un dispositivo móvil, sin conexión a internet ni nada, para que pueda hacer una fotografía de los apuntes de otro o de la agenda de otro y llevarse la información. No, es que aquí no se pueden traer móviles. Digo, mirar, os lo digo con todo el cariño del mundo. La importancia que tiene para estos chavales poderse llevar la información de lo que ha ocurrido en clase, para que las familias luego puedan hacer el proceso de acompañamiento que es necesario, es determinante. Y si tenemos una herramienta como es el dispositivo móvil, sin conexión a internet, que además no lo tiene Dani en clase, que lo deja en la mesa del profe, todo el día en la mesa del profe. Y que cuando llega el momento de terminar las clases, Dani, vente para acá, vete a hacer una foto a la agenda de no sé quién o al apunte de no sé cuántos. Esto que es una pequeña adaptación metodológica, y entramos en razonamientos de si móvil sí, móvil no. Digo, no, aquí no estamos hablando de móvil, hablamos de un dispositivo que permite, me da igual un móvil que una cámara digital, que le permite hacer así y llevarse la información. Os aseguro que esa capa es tremendamente importante para ellos. Y es una chorrada, desde el punto de vista de estrategia metodológica. ¿Más o menos? ¿Seguro? Bien. Deseo, emoción, procesamiento de la información, razono, tomo decisiones, se activa la función ejecutiva, toma conciencia de todo ese proceso y además mete elementos conscientes que no tienen que ver con mis emociones y me permiten prever el futuro, ser consciente de mi cagada, que no es el momento del helado. Vale, vamos a pararnos en función ejecutiva. ¿Cómo vamos de hora? ¿A las 6 había que parar? Sí, vale, vamos a hacer una cosa. Como esto aquí hacemos lo que nos da la gana, quedan 10 minutos para las 6. Si me meto en la otra información, que es como un bloque en sí mismo, yo creo que no es inteligente. ¿Tenéis alguna pregunta de lo que llevamos hablando? Bueno, está muy buena. Sí, que es algún problema divergente para secundaria. Digo, esta es muy buena. Mirad, para que un maestro pueda diseñar problemas divergentes para historia, conocimiento de medio, matemáticas, física, asignaturas de secundaria,
Se tienen que cumplir muchas variables, pero dos variables fundamentales. Una, ese maestro tiene que tener un alto conocimiento sobre su materia. Y la otra variable es que ese maestro tiene que ser creativo. Y esto no es ninguna crítica, no es ninguna crítica. Es decir, para ser un gran maestro os aseguro que no hace falta tener un alto conocimiento sobre tu materia. Ni tampoco hace falta ser creativo. Y puedes ser un gran maestro. Sin embargo, para desarrollar maestros de secundaria, tareas, problemas de tipo divergente, tenéis que cumplir muchos criterios, pero estos dos son fundamentales. Alto nivel de conocimiento sobre mi materia y tengo que ser una persona creativa. El estándar medio del maestro de aula no cumple estos dos criterios a la vez. Y no pasa nada. Eso no implica que no pueda ser un buen maestro. ¿Sabéis quién resuelve esto fantásticamente bien? Sí, señores. La IA generativa. La IA generativa es un recurso espectacular para la generación de problemas divergentes. Ahí os lo dejo. Si otro día vengo y hablamos de la repercusión del uso de social media, del uso de la IA generativa, cómo se está utilizando, de cómo nos está jodiendo el cerebro, de cómo nos está jodiendo literalmente el cerebro y de lo relevante que es este tema. Pero igual que digo esto, la IA generativa es un recurso, una herramienta que es un potenciador para un profesor siempre y cuando el profesor la utilice con inteligencia, con sentido pedagógico, sabiendo qué es lo que quiere y cómo la está utilizando. Ahí os lo dejo. ¿Otra pregunta para ti? ¿Y hacemos el descanso? Hay varios de los ejemplos que tienen actividades. Se puede. No. Sí, que hay varios ejemplos de que si la función ejecutiva no se activa, que sí se puede trabajar. No. Ya quisiéramos. Sí, esta pregunta también es una pregunta relevante, es decir, es pertinente. Cuando trabajamos en terapia la estimulación de las funciones ejecutivas, ¿vale? Estimulamos las funciones ejecutivas. Esta estimulación va a ser eficaz respecto a la mejora de esa función, pero no va a ser especialmente eficaz respecto al traslado de esa mejora a lo funcional de la vida. ¿Os acordáis cuando yo os decía que si a Dani le digo vístete que nos vamos al parque de atracciones se viste en 3 minutos? ¿Eso qué implica? Que Dani tiene la capacidad de vestirse, ¿verdad? Tiene la capacidad. Sin embargo, cuando le digo, Dani, vístete que voy preparando el desayuno, que hay que ir para el cole y vuelvo y está medio en pelotas y se ha olvidado de vestirse, ¿por qué si la capacidad de vestirse la tiene? Porque lo que no puede es conectar bien su función ejecutiva y mantenerse en el canal de información de me estoy vistiendo, que me tengo que ir para el cole, que me van a regañar como ayer, que se me está comiendo el tiempo. Entonces, en terapia a veces es complicado con las familias, porque claro, tú haces estimulación de la función ejecutiva, hay evidencia de mejora si yo voy monitorizando con pruebas psicométricas que me permiten ir viendo, ¿no?, cómo están en otro nivel, pero luego eso, el traslado a lo funcional, a que lo integre en la vida cotidiana, dependería de que la función se conecte. ¿Qué hace la estimulación neurocognitiva? Yo te reactualizo el software. Te pongo el WhatsApp de última generación, del 2025. Pero si yo me meto con mi teléfono en una cueva a tomarme unos pinchos y no hay wifi, pues da igual que tenga la actualización del 2025, porque no puedo operar porque no tiene wifi. ¿Esto lo entendéis? Pero es importante hacer ese trabajo, sí, porque van mejorando wifi. Y si yo no hago ese trabajo, en la medida que evolutivamente van mejorando wifi, cuando ya lo que tengo es mejor wifi, lo que no tengo es la actualización de los software. Y esto es muy complicado, porque claro, tú explicas en terapia, mira, hay mejora objetiva, ¿no?, en su capacidad de organización o de planificación o de inhibición y tal, y dices, ya, pero eso todavía no lo veo en su día a día. Digo, ya. Digo, pero esas mejoras tienen que estar cuando vayamos haciendo una mejora de la wifi. ¿Y cómo mejoramos la wifi? Pues con medicación. Así de sencillo, es decir, que así de sencillo y de controvertido también, es decir, yo ahora no voy a entrar en el tema de medicación, yo no soy ni pro ni en contra,
Lo que sí soy es científico. Desde ese punto de vista sí que me declaro abiertamente cientifista. Es decir, yo no me sujeto a debates que no tienen argumentación científica. En este sentido. No existe ningún debate en la comunidad científica sobre lo que es una disfunción ejecutiva. Están estudiadísimas. Es posiblemente el área del cerebro que más se estudia en neurociencia, porque están los Alzheimer, las demencias seniles, los Parkinson, las bipolaridades, las esquizofrenias, los trastornos límite. Posiblemente en neurociencia lo que más se estudia es la función, por lo relevante que es la función ejecutiva en la inteligencia general de una persona, por muchas razones. No hay discusión en el ámbito científico sobre la existencia de esta disfunción y la gravedad de esta disfunción. Las discusiones y los marcos diferentes de pensamiento están en el ámbito de la pedagogía y la psicología, no en el ámbito científico. Así de sencillo. ¿Y qué es lo que nos dice la investigación? Pues la investigación dice que no hay, las capas de tratamiento son muy diversas. En TDAH una capa de tratamiento fundamental es la psicoeducación, que es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos haciendo psicoeducación. Entendamos qué es esta vaina. Entendámosla bien, no tengamos cada uno nuestra idea de lo que es esto. Entendamos esto bien. Esto es psicoeducación. Hay otra capa muy importante en terapia, dependiendo de las necesidades de los niños, pues que tiene que ver con un buen diagnóstico. Porque eso nos va a ayudar a planificar la acción. No en todos hay que planificarla de la misma manera, dependemos de un buen diagnóstico. Hay capas que van a atender a conducta, hay capas que van a atender a la formación de los papás para que sepáis gestionar y Mónica no se vuelva loca ni machaque al enano. Entonces tiene que aprender a manejar esto. Pero la capa farmacológica, cuando estos niños tienen trastornos, es decir, muchas dificultades en responder a lo que el entorno les demanda académicamente, socialmente o comportamentalmente, estamos condenados a la capa farmacológica porque tiene que tener el lóbulo frontal conectado. Una persona que no tiene el lóbulo frontal conectado vive a caballo entre el Australopithecus y el Sapiens. Y como vivimos en un contexto de Sapiens, pues les genera mucha repercusión. Y te lo llevas a un campamento al aire libre, a hacer actividades de montaña, de deporte, y te lo devuelven y dices, es un máquina, qué maravilla de niño. Es un máquina, es un... Digo, ya, en ese contexto, con eso que tú le estás pidiendo, es el más máquina. Pero claro, en la escuela, sentado horas allí, pum, no sé qué, en casa, pues no es un máquina. Porque el entorno le demanda otra cosa. ¿Entendéis? Así que, ¿es importante la estimulación de las funciones ejecutivas? Es importante. ¿Se va a traducir rápidamente con una escalada rápida el día a día? No se va a traducir con una escalada rápida. Para que yo pueda visualizar eso necesito medicarle. Y por otra razón, que la veremos a la vuelta del descanso.